La muerte es uno de los temas que más ha preocupado a la humanidad a través de toda la historia. Y es por eso que se han inquietado en encontrar la fórmula para vivir eternamente. El temor a la muerte les ha llevado a buscar la forma de vivir eternamente. En parte esa preocupación es una preocupación buena, porque lo único que demuestra esta preocupación es que el hombre, la humanidad, fue creada para la eternidad. El problema es la forma como la humanidad o como el hombre desea obtener esta vida eterna. Desean obtenerla en sus propias fuerzas y bajo sus propias condiciones. Es más, en ese afán de encontrar la vida eterna, el hombre mismo cree que merece la vida eterna. Por derecho propio merece vivir para siempre. Lo maravilloso de esto, mis hermanos, es que el verdadero creyente, por gracia y solo por gracia, ya se le dio inmerecidamente e invaluablemente el regalo de la vida eterna. Por lo tanto, este es un tema muy importante. Si ha sido importante para toda la humanidad a través de la historia, cuánto más cobra importancia para nosotros los creyentes. Pero mayor aún, necesitamos entender no solamente qué es la vida eterna, sino cuál es el fundamento de la vida eterna. El apóstol Juan, en su evangelio, específicamente en esta mañana, en el capítulo 17, versículo 3, nos ayudará a entender y a comprender el propósito de la vida eterna. Y lo vamos a hacer respondiendo básicamente estas dos preguntas. ¿Qué es la vida eterna para el hombre? ¿O qué es la vida eterna para nosotros los creyentes? ¿Y cuál es el propósito de la vida eterna para nosotros como creyentes principalmente? Para poder contextualizar el versículo que vamos a estudiar en esta mañana, versículo 3 del capítulo 17, vamos a tomar desde el versículo 1 al versículo 5. Allí está el contexto del versículo 3. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Está también allí en pantalla. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieres. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta primera parte de la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo se enfoca principalmente en Él. Todo el capítulo 17 es una oración, la oración exclusiva. Esta oración no la encontramos en ninguna otra parte de los evangelios, y estas palabras, este clamor que Jesucristo hace al Padre, le pertenecen única y exclusivamente a Él. Esa oración de todo el capítulo 17 está dividido en tres partes primordialmente. La primera parte se enfoca en Él mismo, en Jesucristo. La segunda parte en sus discípulos presentes. Y la tercera parte en los discípulos a nivel universal y de toda la historia. Nuestro versículo se encuentra en esa primera parte, donde el Señor levanta oración al Padre por Él mismo. Y lo hace con la intención de mostrar su dependencia al Padre a través de la oración, pero mayor aún, para mostrarle a sus discípulos el propósito por el cual Él salva
a cada uno de los que el Padre le dio. Y el propósito es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ese es el tema principal de esos 5 versículos del 1 al 5. La gloria de Dios. El Hijo glorifica al Padre, cumpliendo la encomienda que el Padre le dio. El Padre glorifica al Hijo por la obediencia que el Hijo da al Padre en todo lo que Él le encomienda. Ahora, por lógica, aunque allí no está en estos versículos, por lógica, si el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo, aquellos que el Hijo salva tienen, no deben, tienen que glorificar a Dios. Y ese es el punto por el cual traemos el tema en esta mañana, porque la pregunta es, ¿cómo glorificarán a quien no conocen? Y por eso el Señor en el versículo 3 dice, define la vida eterna en un conocimiento no meramente intelectual de Dios y de Jesucristo, porque la vida eterna tiene como propósito glorificar a Dios, pero la pregunta es, ¿cómo glorificar a aquel que no conocen? Y es allí el énfasis que el Señor hace en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, este tema o este punto de conocer, que te conozcan a ti, el conocimiento es la capacidad de conocer, es una virtud, es una capacidad o una virtud que Dios le da única y exclusivamente al hombre. El conocimiento no es para el resto de la creación, el conocimiento es único del hombre. Dios no necesita conocer, porque es que Él es la fuente del conocimiento, Él es el conocimiento. Pero nosotros sí necesitamos conocer, por eso Dios nos capacita para conocer. Un animal no conoce, un animal puede tener información, pero no puede llegar al punto del conocimiento, porque el conocimiento es la sumatoria de información más una experiencia, información adquirida más una experiencia ejercida. Les explico. Una computadora o un celular o todos estos medios tecnológicos que tenemos almacenan información, pero ellos no tienen conocimiento, tienen información, porque un computador o un robot o un celular no tiene la capacidad de relacionarse y experimentar lo que esa información implica. Por eso, definir la eternidad, enmarcar la eternidad en una simple definición conceptual es un error. Es más, atrevernos a dar una definición de la vida eterna en este momento, luego de lo que el Señor Jesucristo está diciendo, sería casi un insulto, porque Él no solo la define, sino que la está fundamentando. La vida eterna no se define, se fundamenta. ¿Cuáles son los fundamentos de la vida eterna? Y no se les olvide esto, mis hermanos, que el conocimiento determina el comportamiento. Recuerden, un computador solo tiene información. Un computador no se puede relacionar, no puede experimentar esa información. El ser humano, nosotros sí podemos no solamente adquirir información, sino experimentar lo que implica tener esa información, llevarlo a la práctica. Y eso es lo que define y lo que fundamenta la vida eterna conforme a lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí. No debemos, no podemos enmarcar la vida eterna en una simple definición gramatical o conceptual. Ni tampoco podemos llevar a la vida eterna a un simple estado de existencia. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este momento y me van a entender el por qué
hago estas diferencias. Ni una definición conceptual, ni un estado de existencia simplemente. Porque la vida es un don que Dios dio. Génesis capítulo 2, versículo 7, ya lo estudiamos claramente, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si Dios no hubiera soplado, no le hubiera dado su aliento de vida a ese montón de barro que formó, ese montón de barro no sería sino un montón de barro. Lo que le da significado al hombre como ser viviente es el soplo de vida que Dios le otorgó. Ahora, Dios allí asegura la existencia perpetua o eterna de cada hombre, aún de los que son condenados. Por eso les decía al principio que el pensamiento, el deseo, el anhelo que el hombre busque la eternidad en sí no está malo. Es la clara demostración de lo que estoy diciendo acá. Dios creó al hombre para la eternidad, tanto al que salva como a aquel que se condena por sus propios pecados. Claramente lo dicen, tengo solamente 2 textos, pero la Biblia nos habla claramente de ello. Daniel, al final del libro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 al 3, profetizando el final de los tiempos, en la segunda venida del Señor Jesucristo, dice allí: y muchos de los que duermen en el polvo, se está refiriendo a los que han muerto, serán despertados, resurrección. Y miren esto: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua. Es decir, que el hombre fue creado para la eternidad. Ahora tú me dirás: hermano, pero es que eso está en el libro de Daniel. Son profecías y no los podemos interpretar literalmente. Entonces vamos a lo que dice el Señor Jesucristo en relación a ello. Mateo capítulo 25, versículos 44 y 46. Entonces también ellos le responderán, está hablando el Señor Jesucristo, a aquellos que atienden al necesitado, y cómo Él va a responder a esa atención del necesitado. Y dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y miren la respuesta del Señor. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y miren el final: e irán estos, es decir, los que no hicieron las obras buenas, al castigo eterno, y los justos a vida eterna. Claramente queda allí entonces estipulado de que el hombre fue creado para la eternidad. El punto aquí es: ¿dónde pasará su eternidad? Nos vamos a enfocar en la enseñanza, en el resto de la enseñanza, en la vida eterna. Aquellos que pasarán la eternidad en vida, porque habrán otros, conforme a los textos que leímos, que pasarán la eternidad en muerte, en una muerte. Y eso es lo que la Biblia relaciona con el infierno, una muerte eterna, pero no un dejar de existir, sino una existencia en sufrimiento, porque la vida siempre es relacionada con el gozo y con el placer, el deleite. Entonces habrán unos que pasarán su vida eternamente con gozo, con deleite, con disfrute, pero habrán otros que pasarán su eternidad en muerte, en dolor y en sufrimiento. La forma entonces que define, cómo fundamenta la vida eterna el Señor Jesucristo aquí en Juan 17, versículo 3, es sencilla, es muy sencilla, pero a la vez es muy profunda. Si Él está fundamentando la vida eterna con un conocimiento de Dios, entonces es necesario que nosotros nos preocupemos por conocer a Dios adecuadamente. Y la forma en que conocemos a Dios adecuadamente es
a través de las Sagradas Escrituras. Él se reveló, Él se da a conocer a través de las Escrituras. Y en las Escrituras encontramos algo que conocemos como sus atributos. Y los atributos no es nada más aquello que define o caracteriza a Dios. Y el pasaje dice: al único Dios verdadero. Solo Dios tiene esos atributos que Él mismo revela explícitamente en su palabra. Los atributos de Dios nos permiten conocer a Dios. ¿Y dónde los encontramos? Pues en la palabra de Dios. Es en su palabra donde los encontramos. Tengo nada más, por temas de tiempo, solamente traje 3 atributos de Dios. Y no quiere decir de que estos sean los más importantes, no. En Dios todo es importante, todos sus atributos deben ser conocibles y esforzarnos por conocer. Pero por temas de tiempo traje solamente estos 3, que en mi apreciación, y respeto a aquellos hermanos que difieran de ello, pero en mi apreciación estos 3 atributos le dan un toque muy diferencial a el resto de dioses que hay en el mundo. Porque si el texto nos dice, si el Señor Jesucristo nos dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, eso implica que existen otros dioses falsos. Eso es lo que implica. Y lo que diferencia a nuestro Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, de los dioses falsos, son sus atributos. Y estos 3 en lo particular, vuelvo y lo digo, solo es un tema personal y por temas de tiempo, veamos rápidamente cómo la eternidad es única en Dios, en nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículo 10: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, verdadero y eterno. Y es que ese atributo solo le pertenece a Dios, porque solo Dios puede existir sin estar limitado al tiempo, al espacio y a la materia, porque Él es la eternidad. Él no solamente define la eternidad, sino que Él es la eternidad. Y solo Él puede existir sin estar limitado al tiempo, al espacio y a la materia. Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él creó la materia. Y Dios no es creación. Entonces, ese atributo es exclusivo de Dios. Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él subsisten 3 personas distintas. Esto es un misterio. Yo no pretendo explicar la Trinidad, simplemente que es un atributo que Dios ha revelado en su palabra. Él es trino y ningún otro Dios tiene esta característica. Ningún otro Dios, porque los dioses que existen son dioses falsos, pueden imitar esta característica de parte de Dios. No se nos olvide, amados, nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercer atributo, y aquí me voy a detener un poquito más: santo. Santo, santo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y no cesaban toda la congregación, todos los santos, todos los ángeles celestiales. Llega un momento donde no vamos a cesar de día y de noche en decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué digo que me voy a detener un poquito en este atributo? Porque todos esos dioses que el hombre ha creado, con sus deseos pecaminosos, con su imaginación caída, esa cantidad de dioses que conocemos y que las religiones falsas han creado,
no son dioses eternos, sino creación del corazón caído y del deseo caído del hombre, pretenden imitar de una u otra manera, y a propósito es una pésima imitación de los atributos de Dios, pretenden imitar algunos atributos de Dios. Por ejemplo, el atributo de su todopoderoso, de ser todopoderoso. Entonces se lo otorgan a estos falsos dioses, como un Hércules, como un Poseidón, como un Atlas, bueno, una cantidad de dioses inventados por el hombre, queriendo imitar ese atributo de Dios. El amor, entonces lo llevan al extremo del amor descontextualizado de lo que Dios dice en su palabra, lo relacionan con lo erótico. Entonces sale la diosa Diana y otra cantidad de dioses que pretenden imitar pésimamente los atributos santos de nuestro Dios. Pero este atributo en particular, la santidad de Dios, no conocemos en la historia un Dios creado por el hombre que pretenda imitar este atributo. No lo hay. No lo hay. Hay dioses morales. Sí, hay dioses con moralidad. Buda, por ejemplo, tiene implícita la moralidad, pero no la santidad. Porque Dios no es solamente un Dios moral. Dios es un Dios santo. Santo. Y el hombre en su caída, en su pecaminosidad, le teme a este atributo de parte de Dios. Porque sabe que implícitamente la santidad de Dios conlleva a su justicia, porque Dios, como es santo, 3 veces santo, no va a permitir ningún átomo de pecado delante de él. Y Dios tampoco dejará impune a todo aquello que se ha levantado contra su santidad. Dios la castigará. Por eso el hombre le teme a este atributo de la santidad de Dios, porque implica justicia, implica ira, y por eso no crean a un Dios que pretenda imitar la santidad de nuestro único y verdadero Dios. Por eso es importante conocer al único Dios verdadero. Pero no solamente a través de sus atributos, también lo debemos conocer a través de su plan perfecto de redención. Lucas capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dios es el Dios de la redención, y ningún otro Dios, ningún otro falso Dios ha planificado un plan, valga la redundancia, tan perfecto como el que nuestro Dios planificó para salvar. Ningún otro Dios, solo el Dios único y verdadero de la Biblia. No solamente conocemos a Dios a través de sus atributos, a través del plan de redención, sino que también conocemos a Dios como el Dios de los pactos. Y aquí, hermanos, es importante este punto. Nosotros que nos consideramos reformados, la reforma tiene como una de sus características estudiar los pactos de Dios. Esa es una característica nuestra, y a veces descuidamos este punto que es tan fundamental en nuestra fortaleza de nuestra fe. Dios es el Dios de los pactos. Jeremías capítulo 32, versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios prometió un pacto eterno con su pueblo. Dios es el Dios de los pactos, porque esa promesa de hacerle el bien a su pueblo está fundamentada en un pacto superior, en un pacto intratrinitario, un pacto que se hizo entre el Padre, el Hijo, y donde participó también allí el Espíritu Santo. Nosotros conocemos que es el Padre y el Hijo el que entran en pacto, pero el Espíritu Santo también
opera allí en ese compromiso. Un pacto que fue hecho fuera de la creación, desde antes de la fundación del mundo. El Dios Padre con el Dios Hijo se comprometieron a salvar a un pueblo para su gloria. Y eso es lo que Hebreos en el capítulo 13, versículo 20 nos dice. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál pacto eterno? El pacto que realizaron ellos, que llevaron a cabo, que se comprometieron antes de la fundación del mundo para salvarnos a nosotros como su iglesia. El Dios que se da a conocer a través de sus atributos, el Dios de la redención, el Dios de los pactos. Ese es el único Dios verdadero y no hay Dios como Él. El resto son imitaciones, mutaciones horrendas de lo que es el verdadero Dios. Y ese Dios, ese único Dios, nosotros lo podemos conocer a través de su palabra, pero especialmente a través de Jesucristo. Y es interesante, recuerden que es el Señor el que está haciendo la oración al Padre, y Él allí se involucra dentro de ese conocimiento que la iglesia, que los suyos deben tener, como Jesucristo. Dice el texto, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y allí está el nombre compuesto de nuestro Señor, Jesucristo. Y cuando se utiliza el nombre compuesto de nuestro Señor, Jesús Cristo, debemos interpretar correctamente lo que significa ello. No solamente es Dios hecho hombre, Jesús en su segunda, Dios en su segunda naturaleza divina, naturaleza humana, Jesús. Y como dice allí en Mateo capítulo 1, versículo 21, el Salvador de su pueblo, el que perdona los pecados de su pueblo. Eso es lo que significa Jesús, el Salvador, porque perdona pecados para salvación. Y si lo combinamos con Cristo, una palabra que para el judío era muy conocida y que generaba una expectativa, porque ellos conocían que había una promesa de un ungido, de un Mesías que los iba a salvar y a redimir. Creaba en ellos esa expectativa de el Cristo, y cuando se le aplica a nuestro Señor, entonces da a entender de que la salvación ha llegado, de que el cumplimiento de la promesa de parte de Dios ha llegado a su cumplimiento. Pero esa palabra Cristo va un poco más allá para nosotros en nuestros días, porque Cristo significa también el Rey soberano, el sacerdote que intercede por nosotros, que presenta su sacrificio perfecto ante Dios por nosotros, y el profeta que habla verdaderamente en el nombre de Dios. Jesús Cristo, Salvador prometido, ungido, escogido por Dios para ese propósito, para que sea nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Ese es Jesucristo. Pero hay un punto aquí, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y es que Él también es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto sí que es importante, hermanos, porque es por esto, porque Jesús es Dios, que los fariseos se juntan con todos los hombres perversos de su época para matar y crucificar a Jesús. ¿Recuerdan los pasajes en que los fariseos se enardecían cuando el Señor Jesucristo decía
que Él era Dios. Al final, antes de su muerte, cuando traen falsos testigos ante los principales legisladores de la época, traen falsos testigos, y cuando el Señor declara que Él es Dios, dicen que ya estos sacerdotes que lo acusaban, dicen que ya no necesitaban más pruebas, porque Él había blasfemado, porque se había hecho como Dios. La falta de entender que Jesucristo es Dios, para el hombre común y caído es una ofensa. Para nosotros es un gozo. Para nosotros es el mayor deleite saber que nuestro Señor Jesucristo es Salvador, Mesías prometido, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro Dios eterno. Ese es nuestro Señor. Jesucristo entonces da la vida eterna. Él asegura la vida eterna. La vida eterna es un don de Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 2, lo acabamos de leer. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él es la fuente de la vida eterna. Y solo Jesucristo asegura la vida perpetua, la vida eterna para los elegidos. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Pregunta, mis hermanos, ¿cuándo entonces comienza la vida eterna para el creyente? ¿Cuándo comienza la vida eterna para nosotros los creyentes? ¿Cuando seamos glorificados? Cuando seamos glorificados comienza nuestra vida eterna. Debemos esperar morir, que el Señor Jesucristo regrese, nos resucite para obtener la vida eterna. ¿Cierto que no? La vida eterna comienza cuando el Señor, a través del poder de su Espíritu Santo, obra poderosamente en nuestros corazones para cambiar el corazón de piedra por uno de carne, sensible ante Él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos da vida juntamente con Él. Allí comienza la vida eterna. Entonces, amados, el problema para el creyente es que creemos, o más bien no creemos, que ya comenzamos a disfrutar de la vida eterna. ¿Y saben cuál es el punto según la enseñanza? El por qué cometemos ese error. Porque no tenemos un conocimiento, un interés por lo eterno. Y si no hay un interés por lo eterno, significa que no hay un interés por el único Dios verdadero y por Jesucristo, al cual Él envió para salvarnos. Desde ya, hermanos, desde el momento en que Cristo cambió tu vida, te levantó de la muerte espiritual en la que estabas, desde allí debes comenzar a interesarte por la vida eterna. Tú ya estás en la vida eterna. Es un proceso, pero ya comenzó. Para nosotros ya comenzó la vida eterna. Y cada día tenemos la gran necesidad de conocer más y más de ello. Por eso es que Juan en su evangelio presenta al Señor Jesucristo como la fuente de la vida eterna, para que nos animemos, nos gocemos en conocer esa fuente de la vida eterna. Rápidamente, son más de 25 versículos, no los traje todos por temas de tiempo, pero hay más de 25 versículos en 21 capítulos que tiene el evangelio de Juan, que mencionan explícitamente a Jesucristo como la fuente de la vida eterna. Solamente estos ejemplos: Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la fuente de la vida. Juan 4:14, Cristo es el agua de vida
eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Juan 6:35 y 48, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, la luz de la vida es nuestro Señor. Juan capítulo 10 versículos 11 y 28, el buen pastor que no solamente dio su vida por sus ovejas, sino que Él mismo les da la vida a sus ovejas. Juan 11:25, el pasaje de la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, hizo además Jesús muchas otras señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. Solamente es un abrebocas que nos debería, y es mi oración al Padre y al Espíritu Santo, que nos motive a conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando hablamos de vida y vida eterna, la asociamos siempre con la felicidad y el gozo. No podemos hablar de vida eterna, o al menos la Biblia no hace relación a la vida eterna relacionándola con el dolor y el sufrimiento. Por el contrario, Apocalipsis, cuando nos hace la promesa del final de los tiempos, dice que todas lágrimas serán enjugadas, serán quitadas, ya no lloraremos más. El dolor, la tristeza serán quitadas. Lo único que se disfrutará es de un gozo eterno, perpetuo, un gozo y una felicidad para siempre, para siempre. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿anhelas la felicidad? Porque yo estoy casi seguro de que todos o la mayoría de nosotros estamos pasando por alguna circunstancia difícil en este momento. O la estamos pasando, o la pasamos, o la vamos a pasar. Hay dolor en nuestras vidas y eso nos lleva a anhelar el gozo y la felicidad, ¿verdad? ¿Quién de aquí no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos anhelamos la felicidad, ¿verdad? Todos anhelamos el gozo. Pues, mis hermanos, Dios nos creó y nos salvó para disfrutar del gozo eterno. En el principio de la creación, Adán y Eva no sufrían ni tenían dolor ni tristeza. Eso fue por causa de la caída, que viene el dolor, que viene la tristeza. Pero ¿saben cuál es el mayor dolor y cuál es la mayor tristeza? El pecado influencia hacia ello. Pero el mayor dolor, la mayor tristeza es la separación de Dios y del hombre. Cuando Dios aleja al hombre de su presencia santa, es donde el hombre comienza verdaderamente a sufrir. La eternidad sin Dios, el mayor dolor y el mayor sufrimiento es el no estar en la presencia amorosa y misericordiosa de Dios. Ese es el mayor dolor, el haber rechazado al único Dios verdadero y a Jesucristo, al cual Él envió. Nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite, y comienza desde aquí, no cuando pasemos a la glorificación o a esperar la resurrección, no.
comienza aquí. Nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite debe ser conocer a nuestro Dios, relacionarnos con Él. Hermanos, no dejemos todo en un mero conocimiento, en repetir la Biblia, grabar versículos donde no los estamos viviendo, donde no los estamos experimentando. Juan Calvino decía de que se debe tener un conocimiento experimental y experiencial. Experimental porque voy conociendo el resultado que Dios me aseguró, que es la vida eterna, que es el gozo eterno. Lo voy experimentando aquí, lo voy sintiendo aquí. ¿Qué te ganas, mi hermano, con memorizar y decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si cuando llega la tentación no sabes utilizar ese texto? Es precisamente para eso que lo memorizamos. Recuerden, conocimiento, sumatoria de información más la ejecución o el ejercicio práctico de ese conocimiento. De lo contrario, nos convertiremos en unos intelectuales fríos, tristes y aburridos. El cristianismo es para gozarlo. ¿Y saben por qué lo gozamos? Porque tenemos asegurado lo más importante de nuestras vidas: la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Puede existir mayor gozo que ese? No creo. Porque esa es la respuesta a las preguntas que dimos inicialmente. ¿Cuál es o qué es la vida eterna? Respuesta: el deleitarse en Dios. Esa es la vida eterna, porque el fundamento de la vida eterna es Dios. Por lo tanto, nosotros debemos deleitarnos en Dios. Dios nos creó para que nos deleitemos en Él. En Él no hay nada malo. Todo es bueno en nuestro santo Dios. ¿Cómo entonces no deleitarnos en Él? ¿Cómo no apasionarnos cada vez que conocemos o Él nos permite conocer algo más y más de Él? ¿Cuál es el propósito de la vida eterna? El propósito de la vida eterna es la gloria de Dios. Todo lo creado, todo lo que Dios creó es para su gloria. Principalmente nosotros, como la corona de la creación, nosotros tenemos la capacidad de glorificar a Dios con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos. Glorificamos a Dios. Pero ¿cómo glorificaremos a aquel que no conocemos? Que este 2023 el Señor nos ayude a conocerlo más, no de una manera intelectual, no simplemente de una manera intelectual, sino de una manera relacional, experimental. Que experimentemos cada momento de nuestras vidas al Dios de nuestra salvación. Eso nos prepara para la vida eterna. Hermanos, en la vida eterna nosotros no vamos a tener un conocimiento completo y pleno de Dios, porque la vida eterna, bueno, les doy un dato más: la vida eterna no es una vida sin tiempo. Porque recuerden, el único que vive fuera del tiempo es Dios. Nosotros en la resurrección recibiremos un cuerpo material y un alma espiritual glorificados para glorificar a Dios. Pero allí estaremos sujetos al tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que será un tiempo sin fin, un tiempo eterno. Por lo tanto, nosotros allí continuaremos conociendo a Dios y será un conocimiento progresivo. Voy a parar aquí un momentico a respirar algo, porque esto es algo que si lo meditáramos más nos ayudaría a sobrellevar más nuestras tristezas.
Si nos deleitamos y nos gozamos ahora con conocer lo poco que conocemos de Dios aquí en la tierra, con todas las limitaciones que tenemos, incluyendo nuestro pecado, y sin embargo el conocerlo a Él y conocer a Jesucristo nos llena de gozo. Imagínense ese momento, sin pecado en nuestro corazón y sin pecado en el exterior, todo santo y puro, y conociéndolo a Él progresivamente por toda una eternidad. Hermanos, esto llena de gozo, y eso significa que el conocerlo a Él progresivamente nos llevará a tener un gozo progresivo en la eternidad. Esto es algo que en lo personal me estremece. Un gozo progresivo por toda la eternidad. Pero ¿cuál es la base de ese gozo? Que estoy conociendo a mi Dios y a mi Señor eternamente, para mi deleite y para su gloria. ¡Wow! Ese es el único Dios verdadero. Ese es nuestro Dios. Meditar, hermanos. El no meditar, voy a empezar las aplicaciones para terminar. El no meditar en la vida eterna es no conocer al único Dios verdadero ni a Jesucristo. Y escúcheme bien esta parte final. Lo que pone al hombre a las puertas de la condenación eterna. Hay muchos dioses. Muchas personas dicen conocer a Dios. La pregunta es, ¿están conociendo al Dios verdadero? ¿O están conociendo o quieren conocer al Dios que ellos mismos quieren crear? Hay una gran diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos del mundo. El Dios verdadero, el conocerlo a Él, el conocer a Jesucristo, te garantiza la vida eterna. El desconocerlo a Él y el desconocer a Jesucristo, el no reconocer a Dios como único Dios verdadero y a Jesucristo en el único que podemos tener salvación, te asegura la condenación eterna. El meditar en la vida eterna, conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo, ayuda al creyente a desprenderse de lo terrenal y enfocarse en lo celestial, a ser más constante y coherente en lo que creemos y hacemos. Decimos creer en Dios, decimos leer y conocer la Biblia, pero vivimos como si no la conocieran. Recuerden, el conocimiento determina el comportamiento. Si tú te comportas como un impío, significa que no conoces al Dios de la Biblia, que no conoces tu Biblia y por ende no conoces a Jesucristo. El meditar en la vida eterna nos ayuda a sobrellevar cualquier aflicción, por dura que sea, porque nuestro gozo está asegurado y no es un gozo que terminará algún día, es un gozo creciente y progresivo por toda la eternidad. Cualquier aflicción es pequeña, mínima, insignificante cuando la comparamos con el gozo eterno que está asegurado en Cristo Jesús, pero que podemos comenzar a disfrutarlo desde ya, desde ya. Meditar en la eternidad, en la vida eterna, nos ayuda a que nos enfoquemos a trabajar para que el reino de Dios avance, para que más personas, los que el Padre le dio, que aún no han venido a sus pies, vengan y lo conozcan como nosotros lo conocemos. Y al final, todos estaremos diciendo como el profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra y te rogamos en esta mañana que nos ayudes
a conocerte cada día más, a experimentar el conocimiento que nos has dado, a experimentar la relación que tenemos contigo por tu gracia, por tu misericordia y por la obra poderosa de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él queremos honrar, a Él queremos glorificar, pero ayúdanos, Señor, a hacerlo con cada parte de nuestras vidas, desde ya y para siempre. Gloria y honra para ti, Señor. Amén.